Octubre de 2008. El mundo financiero está rompiéndose por dentro. En apenas unas semanas, Lehman Brothers, uno de los pilares históricos de Wall Street, colapsa bajo el peso de una deuda imposible de sostener. Los mercados entran en pánico. El Congreso de Estados Unidos aprueba un rescate de más de 700.000 millones de dólares para evitar el colapso total del sistema. Millones de familias pierden sus casas, sus ahorros y algo que cuesta más recuperar que cualquier dinero, la confianza. Y sin embargo, en ese mismo momento, mientras el planeta mira hacia los bancos, empieza a circular un documento de apenas 9 páginas. No aparece en portadas, no se anuncia en televisión, no lo discuten los economistas famosos. Es un archivo que viaja discretamente a una pequeña lista de correo de criptógrafos. El título parece casi aburrido, como de manual técnico. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Nadie lo sabe aún. Pero ese texto es una bomba. Se convertiría en una idea capaz de desafiar a gobiernos, bancos y sobre todo a la forma en que el mundo entiende el dinero. El 3 de enero de 2009, 3 meses después, se mina el primer bloque de la red. El bloque Génesis, la primera piedra de un nuevo sistema financiero. Dentro lleva grabado un mensaje que no está ahí por casualidad. The Times, 3 de enero de 2009. Canciller al borde del segundo rescate para los bancos. No es un adorno, es un aviso. El autor firma con un nombre desconocido, Satoshi Nakamoto. No sabemos quién es, no sabemos dónde está, ni siquiera sabemos si es una sola persona o varias. Lo único cierto es que puso en marcha un sistema que desde entonces vive sin él. Satoshi no deja pruebas de su identidad, solo quedan rastros. Correos electrónicos, mensajes en foros y una cifra que ha alimentado el mito durante más de 15 años. Alrededor de 1 millón de bitcoins que no se han movido desde 2009. Una fortuna valorada hoy en decenas de miles de millones de dólares, dormida, inmóvil, intocable, durante más de 15 años. Investigadores, analistas y periodistas de todo el mundo siguen cada rastro disponible. Examinaron mensajes, compararon horarios, diseccionaron líneas de código y apuntaron nombres. Porque Satoshi Nakamoto no solo dio vida a Bitcoin, levantó una incógnita, un enigma moderno. Y ese enigma hoy tiene más valor que el oro. Esta es la crónica de la pregunta más inquietante de la era digital. En el documento, Satoshi propone algo que suena simple pero era revolucionario. Un sistema de dinero electrónico entre personas, sin bancos, sin intermediarios y sin necesidad de confiar en nadie. En lugar de confiar en una institución, el sistema confía en reglas matemáticas. En ese documento, Satoshi detalla una nueva forma de dinero digital diseñada para funcionar directamente entre personas, sin bancos, sin intermediarios y sin la necesidad de depositar confianza en terceros. La base del sistema es una red abierta, en la que los propios usuarios se encargan de verificar las transacciones mediante un mecanismo que él denomina prueba de trabajo. Cada conjunto de transacciones queda registrado en un bloque que valida los anteriores y se enlaza con ellos, formando una estructura continua e inalterable. La cadena de bloques. Por primera vez, se describe una solución viable para crear dinero digital completamente descentralizado, sin un punto de control central. En su momento, la propuesta apenas despierta interés. El mensaje pasa casi inadvertido y solo un reducido grupo de especialistas responde al correo inicial. A principios de 2009, Satoshi publica la primera versión del software de Bitcoin, la 0.1, y la hace pública en SourceForge. Poco después se ejecuta el programa y la red se pone en marcha de forma oficial, con la minería del primer bloque, el 3 de enero de 2009, El funcionamiento de la red se basa en la minería. Ordenadores compiten resolviendo cálculos matemáticos complejos y quien lo consigue primero añade un nuevo bloque a la cadena. Como recompensa, el sistema genera automáticamente bitcoins nuevos, sin intervención de bancos. Todas las operaciones quedan registradas en un libro público compartido, la blockchain. Cada bloque agrupa transacciones y se enlaza criptográficamente con el anterior, formando una cadena continua. Modificar un bloque implicaría alterar todos los demás, algo prácticamente imposible. Por eso la cadena de bloques es transparente, segura y resistente a la manipulación. El bloque Génesis crea 50 bitcoins que nunca podrán gastarse. Permanecen bloqueados para siempre como una marca intencionada del origen del sistema. Desde ese momento Bitcoin queda oficialmente en funcionamiento. Cada ordenador que ejecuta el software verifica operaciones. Cada bloque minado refuerza la cadena. El sistema empieza a funcionar de la forma más inquietante posible y sin que nadie pueda detenerlo. El 12 de enero de 2009 tiene lugar la primera transacción de Bitcoin.
Satoshi Nakamoto envía 10 bitcoins a Hal Finney, que acababa de instalar el programa y se convierte así en el primer usuario externo de la red. Con ese simple envío queda demostrado que el sistema funciona. Dos ordenadores pueden intercambiar valor directamente, sin bancos, sin intermediarios y sin fronteras. El dinero digital pues deja de ser teoría. Finney, con años de experiencia en criptografía, pues comprende de inmediato el alcance del proyecto. Desde entonces mantiene con Satoshi una comunicación pues estrictamente técnica, intercambiando correos sobre errores, bloques y posibles mejoras. En esos primeros días, la red es mínima y apenas cuenta con unos pocos nodos. Satoshi mina bloques desde su propio ordenador, generando bitcoins que todavía no tienen valor alguno. Poco a poco, el interés crece. Programadores y curiosos comienzan a unirse al experimento. Para coordinar a la comunidad, Satoshi abre un espacio propio, el foro Bitcoin Talk, donde comparte avances, responde dudas y fija las bases del proyecto. En sus mensajes aparecen pequeñas peculiaridades, uso ocasional de inglés británico y hábitos de escritura propios de otra época, detalles mínimos que algunos investigadores interpretan como pistas sobre su origen. Para entonces ya se había formado un reducido grupo de colaboradores que compartían la misma idea: crear un dinero independiente de los bancos. En mayo de 2010 llega un momento histórico. Por primera vez, Bitcoin se usa para comprar algo real. Un programador compra 2 pizzas, se pagan con 10.000 Bitcoins. Hoy esa cantidad equivaldría a cientos de millones, pero en ese momento un Bitcoin vale casi nada. Aquel gesto simbólico marcó el paso de experimento técnico a dinero utilizable. El experimento empieza a convertirse en algo más grande. Los medios lo mencionan, aparecen mercados. El precio se mueve. Bitcoin sale del mundo cerrado de los foros y empieza a tocar el mundo real. Y justo cuando el mundo empieza a mirar, el creador empieza a retirarse. Un análisis de los horarios de publicación revela un patrón claro. Satoshi nunca escribe correos y mensajes entre las 5 y las 11 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich. Eso sitúa su actividad entre Europa occidental y la costa este de Estados Unidos. El código también da pistas. Bitcoin está escrito en C++, usando convenciones típicas de los años 90. Es el trabajo de alguien con décadas de experiencia. Si Satoshi programaba así en 2008, probablemente tenía entre 40 y 50 años. Hoy rondaría los 60. La curiosidad por su creador crece y las teorías sobre su identidad se multiplican. Pero a finales de 2010 ocurre algo que marca el inicio del mito definitivo. Satoshi comienza a desaparecer. Sus mensajes se vuelven menos frecuentes. El creador, que antes respondía a todo y revisaba el código línea por línea, se aparta. La red ya funciona con estabilidad. Hay más usuarios, más desarrolladores, más atención mediática. Bitcoin deja de ser una curiosidad técnica y empieza a ser una amenaza para el sistema tradicional. Satoshi toma una decisión, cede el control, entrega el acceso del código fuente a Gavin Andresen y le da la clave de alertas, capaz de enviar mensajes globales a toda la red en caso de emergencia. Satoshi confía en Gavin, después participa cada vez menos, envía su último fragmento de código, deja un par de comentarios técnicos y se apaga, poco a poco, como una luz que se aleja en un pasillo. El 23 de abril de 2011 llega su último correo: me he dedicado a otras cosas. Bitcoin está en buenas manos con Gavin y con todos. Después de ese mensaje, Satoshi Nakamoto desaparece por completo. La búsqueda se intensifica, se analizan correos y estilos lingüísticos, pero todo encaja. Finney recibió realmente los primeros 10 bitcoins y su historia es coherente. Aparecen nuevas pistas, nuevas patentes, nuevos nombres. Ninguno se sostiene. Mientras tanto, el dato más inquietante sigue ahí. Cerca de 1 millón de bitcoins atribuidos a Satoshi permanecen inmóviles desde 2009. Ni una sola transacción, ni un solo movimiento desde 2009. A precios actuales, eso equivale a más de 86.000 millones de dólares. ¿Sigue Satoshi vivo? ¿Decidió no tocar sus monedas por principios? ¿Las perdió? ¿O simplemente no puede moverlas? Marzo de 2014. El misterio parece resuelto. La revista Newsweek sacude al mundo con una portada histórica. Asegura haber descubierto la identidad de Satoshi Nakamoto. La investigación, firmada por la periodista Leah McGrath Goodman, señala a un ingeniero retirado que vive en California, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Según la revista, el mayor enigma de Internet había llegado a su fin. Goodman describe a Dorian como un ingeniero reservado, con formación técnica y pasado en proyectos de defensa. El detalle que lo pone en el centro del foco es su nombre legal, idéntico al del creador de Bitcoin. Al ser preguntado, Dorian niega cualquier relación con la criptomoneda
y usa una frase inquietantemente familiar. Bitcoin está en buenas manos, idéntica a la que el auténtico Satoshi había escrito años antes. Durante unas horas se convierte en el rostro del misterio, pero pronto aclarará que no sabe nada del proyecto. Y entonces sucede lo inesperado. Desde una cuenta antigua aparece un mensaje firmado por Satoshi Nakamoto que lo deja claro en una sola línea. No soy Dorian Nakamoto. Con eso la teoría se derrumba. En 2015 Bitcoin ya es un fenómeno global, pero surge un problema que divide a la comunidad: la escalabilidad. Con más usuarios, los bloques se llenan, las comisiones suben, las confirmaciones se retrasan. La solución obvia pues parece simple: aumentar el tamaño de bloque. Gavin Andresen propone un hard fork, Bitcoin XT, pero no todos están de acuerdo. Aparece una empresa con peso creciente, Blockstream, que apuesta por mantener bloques pequeños y desarrollar soluciones fuera de la cadena, como Lightning. La discusión se vuelve más política que técnica, y entonces ocurre algo inquietante. En los principales espacios de debate se empieza a censurar la conversación sobre Bitcoin XT, borrados, baneos, expulsiones. Se pide a la comunidad decidir el futuro de Bitcoin, pero se impide debatirlo. Bitcoin XT no logra el apoyo necesario y se derrumba. Por primera vez queda claro que Bitcoin ya no es solo tecnología, es poder, dinero, control. Diciembre de 2015. Dos medios publican un bombazo. Han encontrado al hombre detrás de Satoshi, Craig Wright, un empresario y experto en informática australiano. Se filtran correos, documentos, supuestas pruebas, y para rematar la policía registra su casa. Por motivos fiscales, no por Bitcoin, pero el impacto mediático es devastador. 2 de mayo de 2016, Wright dice públicamente en su blog personal: soy Satoshi. Promete pruebas criptográficas, firmar un mensaje con una clave privada asociada a los primeros bloques. Gavin llega a creerle tras reunirse con él. Pero la comunidad analiza las pruebas y encuentra manipulación, fechas alteradas, fragmentos copiados, firmas presentadas de forma engañosa, un castillo de humo. Wright retrocede, borra publicaciones, se victimiza y deja un mensaje final: lo siento, pensé que podía volver a la luz. Bitcoin sigue y el misterio de quién es Satoshi Nakamoto también. Un documental vuelve a encender el fuego, sugiere a Peter Todd como el verdadero Satoshi Nakamoto. Coincidencias de mensajes, correcciones técnicas, apariciones, Todd lo niega y lo ridiculiza. Otra teoría que parece fuerte y se cae. Pero en 2025 vuelve otra línea de investigación: revisar las pistas antiguas con lupa. Un detalle pues en apariencia inocente, la fecha de nacimiento que Satoshi puso en su perfil: 5 de abril de 1975. No es una fecha cualquiera. El 5 de abril de 1933, Roosevelt firma una orden ejecutiva que obliga a entregar el oro al gobierno. En 1975 se revierte y los ciudadanos recuperan el derecho a poseer oro. La elección de esa fecha parece un mensaje: Bitcoin como nuevo oro libre del control estatal. Y ahí, la investigación gira hacia el origen. ¿Qué ideas inspiraron Bitcoin? Bitcoin se apoya en dos ideas clave: un modelo de registro digital compartido y un mecanismo de validación basado en prueba de trabajo tomado de Hashcash, que sustenta la minería y la confirmación de operaciones. Y Hashcash lo inventó una figura clave: Adam Back. Back aparece citado en el universo conceptual de Bitcoin. Y aparece también en un lugar incómodo: Blockstream, la misma empresa que años antes tuvo un papel central en el mayor conflicto interno de Bitcoin. ¿Casualidad? Se buscan rastros de correos entre Satoshi y Adam Back, y lo raro es que hay correspondencia con casi todos, menos con él. Cuando le preguntan, Back dice que borró o destruyó pruebas. Se encuentran coincidencias: inglés británico, estilo de escritura, minimalismo web, referencias culturales del Reino Unido, como el titular de The Times en el bloque Génesis, pero también hay puntos en contra. Satoshi cita Hashcash como inspiración. ¿Por qué citarías tu propio trabajo así? Además, el tono de escritura de Adam Back suele ser más directo, más agresivo, más autoritario que el de Satoshi, que era más académico y calmado. Y Adam no aparece en los foros de Bitcoin hasta 2013, ¿no? 2 años después de la desaparición de Satoshi. Si fuera él, ¿por qué ausentarse justo en los años críticos? Entonces aparece la teoría final, la que siempre vuelve como un fantasma. Quizá Satoshi no sea una persona. Dan Kaminsky lo dijo de forma brutal: Satoshi es o un genio o un grupo de personas. Y si fue un grupo, la pregunta se vuelve aún más escalofriante: ¿cómo nadie habló?
¿Cómo nadie filtró una prueba? ¿Cómo puede mantenerse un secreto así durante más de 15 años? La respuesta, hasta hoy, es la misma. Silencio. Bitcoin se usa en casi todo el mundo. Se integra en bancos, empresas, regulaciones. Lo que empezó como un documento anónimo en 2008 ahora forma parte del sistema financiero global. Y lo más sorprendente es que todo sigue funcionando sin la persona que lo creó. Satoshi logró algo que parecía imposible: que la confianza no dependa de un líder, sino del código, que el sistema sobreviva incluso si el creador desaparece. Mientras tanto, las direcciones vinculadas a Satoshi siguen inmóviles. Ni una sola moneda se ha movido desde 2009. Esa fortuna intacta alimenta el mito y refuerza una idea clave. Bitcoin no necesita a su creador para existir. La red avanza y Satoshi guarda silencio. Un silencio que no es vacío, sino deliberado, como su última enseñanza: crear algo que funcione incluso cuando tú desapareces.